Los últimos 15 años de mi vida he tenido la dicha de poder estudiar la movilidad en diferentes ciudades del mundo. Y estoy convencido de que la salud de una ciudad se puede medir por su calidad en el transporte público y en la movilidad activa. Si estos están deteriorados, la ciudad está enferma. Aquí veremos algunos ejemplos de ciudades que están haciendo grandes cosas para llegar a eso, a ese objetivo principal, que es tener una movilidad sustentable. Empecemos con Londres. Transport for London es la entidad encargada de mover a todas las personas en Londres, por cualquier medio de transporte, desde caminando hasta el metro. Y basa su estrategia y sus políticas públicas en datos. Tienen a 350 personas solamente para analizar la ciudad. Las ciudades son entes vivos, las ciudades son dinámicas. Si no las medimos, no podemos mejorarlas. Por lo tanto, Londres tardó 5 años en simular todas las calles de Londres. Vías primarias, vías secundarias, vías alternas, todo Londres está simulado, con datos actualizados. Por lo tanto, implementar políticas públicas para ellos es muy sencillo. O no tan sencillo, pero mucho más sencillo que de este lado del charco, ¿no? Una de las políticas que más me gusta es esta, Healthy Streets, calles saludables. ¿Por qué calles saludables? ¿Qué necesitamos para tener calles saludables? ¿Cómo podemos bajar el estrés cuando nos movemos? Y Transport for London tiene algo clarísimo que me encanta. Todos los viajes, independientemente de qué sistema de transporte utilicemos, inician y terminan caminando. Para esto necesitamos tener precisamente calles saludables. Y si tomamos a las calles como una política pública de salud, podemos lograr estos beneficios al tener una activación física. Tenemos una disminución en enfermedades coronarias y cardiovasculares de hasta el 30%. Diabetes tipo 2, hasta 50%. ¿Quién lo diría? Pero cáncer de colon, cáncer de pecho, 50 y 20% respectivamente. Fractura de cadera, hasta 68%. Depresión, y esto lo sabemos todos nosotros. Una calle caminable bien diseñada nos va a reducir la depresión, nos va a reducir el estrés, y este se traduce en un 35%. Al Alzheimer, algo increíble, ¿no? Si tenemos este tipo de calles donde podemos disfrutar, convivir, estar y permanecer, podemos reducir el Alzheimer hasta 45%. Uno de los sistemas de transporte favoritos de Transport for London son los icónicos autobuses. Estos fueron renovados con la última tecnología de baja emisión contaminante. También se ha incentivado muchísimo los viajes ciclistas a través de infraestructura, pero sobre todo limitando la velocidad máxima en todo el centro de Londres a 30 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora todos podemos convivir, todos podemos compartir, todos podemos disfrutar la calle. Otra política importantísima que tiene Londres es limitar los espacios de estacionamiento. Este edificio icónico del distrito de City of London, que es donde está la zona financiera de Londres, ¿saben cuántos lugares de estacionamiento tiene? 0. No hay un solo lugar de estacionamiento para vehículos en este edificio. Hay un piso en el subterráneo que es para estacionamiento de bicicletas. Y hablando de edificios, cuando estos tienen una gran extensión, como este, que es el edificio de Bloomberg en Londres, tienen que tener un cruce peatonal para disminuir las distancias de los viajes. En el centro de Londres, específicamente en el distrito de City of London, se ha limitado la circulación de vehículos, más bien se ha prohibido la circulación de vehículos privados y taxis de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Esto fue recientemente ampliado a un perímetro mucho más amplio para reducir las partículas y gases contaminantes. Esto nos permite crear calles mucho más estrechas, con
Me refiero a la superficie de rodamiento, con banquetas mucho más amplias y poder tener arbolado. Poder rescatar espacio público. Este es un parque donde antes había superficie de rodamiento. Y hay otro proyecto muy importante que se está realizando, es un proyecto piloto, donde hay 50 intersecciones con prioridad peatonal. Esto quiere decir que el semáforo siempre está en rojo vehicular y en verde peatonal. Hasta que se acumulan los vehículos automotores, entonces cambia a verde vehicular. Esta es otra de esas intersecciones. Vamos a otra ciudad, nos mudamos a Asia. Seúl se ha querido posicionar como la ciudad... Perdón, es que desapareció aquí en mi pantalla. Seúl se ha querido posicionar como la ciudad sustentable en el mundo. Y para esto les voy a explicar dos proyectos icónicos de esta gran urbe de más de 8 millones de habitantes. Este era una barranca. Este proyecto, el Cheonggyecheon River, era una barranca. Por ahí de los 70s se construyó un viaducto elevado sobre la barranca, lo que trajo contaminación, siniestros viales, congestionamiento e incluso delincuencia. Con un trabajo enorme de sociabilización del proyecto y con una política integral de transporte público, mejorando el transporte estructurado e implementando líneas de BRT, nuevas líneas de BRT, se logró hacer en el 2000 un parque lineal. Se derribó este viaducto elevado, se puso este río, es un río artificial, donde purifican el agua donde termina y la vuelven a insertar al inicio, que es este punto precisamente. Y lo que ha provocado es una reducción en gases contaminantes, pero además se ha vuelto en un enfriador de la ciudad. Ha logrado bajar la temperatura de la zona de forma muy importante. Caminarlo es una maravilla, es un placer caminar por aquí, pero es un espacio no solamente para caminar. 60,000 personas lo visitan a diario y tenemos exhibiciones de arte, tenemos incluso aquí, por ejemplo, me tocó una pasarela de modas sobre el río, ahí se ve la alfombra roja, y en los puentes o en los bajopuentes se exhiben otra vez obras de arte o se tienen conciertos o incluso obras de teatro. Es un lugar vivo, es un lugar para todos. Es un lugar humano. Este es otro proyecto, Seollyo 7017. Tuve la fortuna de que se acaba de inaugurar cuando llegué. De hecho, lo vi en una revista del hotel. Y por supuesto me fui directo a verlo, ¿no? Es el sueño, hasta se me pone la piel chinita. Es el sueño de muchos de los que nos dedicamos a esto, a construir ciudades más humanas. Este era un viaducto elevado, otra vez, es un segundo piso, así los conocemos aquí, de 938 metros, casi 1 kilómetro, a 16 metros de altura, donde se rescató este lugar para hacer un parque lineal con accesibilidad universal, es decir, cualquier persona, aunque tenga alguna discapacidad, puede acceder a él. Se encuentran 52 familias de especies vegetales en 645 macetas, sumando más de 24,000 plantas. Es un museo vegetal. Impresionante. Cada una de estas macetas tiene una placa que describe la planta o la especie que está sembrada y estas están seccionadas, ¿no? Tenemos la zona de las rosas, la zona de los lirios, por ejemplo, y es un placer recorrerlo. La ciudad se disfruta de una manera maravillosa a 16 metros de altura cuando no vamos a bordo de un vehículo. Y por último, les quisiera platicar de París. París, al igual que Seúl, está en esta carrera por la lucha de ser nombrada la ciudad más sustentable, en este caso de Europa. Han hecho un trabajo formidable en los últimos años con la implementación de políticas públicas y la aplicación de las mismas de una manera brillante. Han creado esta política pública de entornos escolares seguros, resilientes y amigables con el medio ambiente. Ya llevan 761 de ellos, ya realizados y concretados.
Hay más de 800 islas de enfriamiento con al menos 50 árboles. 20,000 nuevos árboles tienen proyectados para el 2020 y 202 hectáreas de techos verdes. Quieren ser una ciudad neutra y con 100% de generación de energía renovable en el 2050. Un reto sin precedentes en la historia de las ciudades. Y, por supuesto, el gran rescate del río Sena y las calles aledañas. Como hemos visto, una ciudad no puede ser sustentable sin priorizar la peatonalización, sin priorizar este bajo estrés en las calles, sin priorizar a los usuarios vulnerables. Así vemos alrededor de todo Londres calles donde el invitado es el vehículo y el dueño de la calle o el que tiene la mayor prioridad son las personas. Otra cosa que me llamó la atención, por supuesto, es cómo incentivan en los viajes ciclistas. Esta es la zona de Montmartre, ya saben, la capilla elevada, y en todas sus calles tenemos zonas de prioridad ciclista y en prácticamente todas tenemos carriles de contraflujo ciclista. Luego tenemos esta falsa crítica de, es que va el ciclista en sentido contrario, ¿no? Se da mucho aquí en San Pedro Cholula. Y yo les explico que los viajes ciclistas son viajes físicos. Son como los viajes peatonales. Implican un esfuerzo físico. Por lo tanto, siempre vamos a buscar la menor distancia para realizarlos. Otra cosa que han hecho y han hecho muy bien es ese sistema de bici pública, el Believe. Para mí uno de los mejores del mundo y para mí uno de los más bellos del mundo. Es tan famoso y tan icónico ya en París, que ya hasta cuenta con souvenirs como estos que podemos conseguir en las tiendas que se dedican a esto. Ya llegaron los sistemas de bicis sin estación y los scooters eléctricos en recientes tiempos. El haber podido circular París 17 kilómetros diario en scooter eléctrico con mi hijo, la persona que amo y adoro, que aparece en la foto, sin ningún peligro, es una experiencia única y además nos demuestra que París está haciendo bien las cosas. Están incentivando también el estacionamiento para vehículos eléctricos y esto es importantísimo, las zonas de calor. Estas islas de calor que son un beneficio enorme. ¿Quién no quisiera calles así? A ver cuántas pueden identificar de cada una de las ciudades de donde vienen. ¿Cuántas calles pueden identificar con este arbolado? Las zonas de enfriamiento consisten en sembrar al menos 50 árboles en un área muy reducida y con esto lo que logramos es reducir hasta 2 grados la temperatura del barrio donde tenemos las zonas de enfriamiento. Una reducción de 2 grados en un barrio nos provoca una disminución de 3% de muertes durante las horas de calor. También nos controlan las micropartículas contaminantes y nos gestionan el agua de lluvia. Cada vez que ustedes se encuentren por cualquier medio de transporte, ya sea que vayan caminando, que vayan en bici, que vayan en transporte público o en vehículo particular, cuando se encuentren en una inundación en la calle, piensen en esta imagen, piensen en los árboles. Los árboles nos gestionan el agua de lluvia. Es urgente implementar políticas públicas de arbolado en nuestras ciudades. Estas son las calles aledañas al río Sena, que acaban de ganar una batalla legal épica contra usuarios de vehículo particular. Esta calle era, hoy no parece, ¿no? Pero esta calle era una calle vial, era una calle donde circulaban miles y miles de vehículos diariamente. Se abrió para las personas y ahora es una calle donde podemos ir no solamente a hacer ejercicio, tanto caminando, corriendo o en bicicleta, donde tenemos espacios para estar, para convivir, para vernos a los ojos. Cuando nos vemos a los ojos creamos ciudad, creamos convivencia, creamos seguridad. Tenemos espacios para todas las edades
y para todos los géneros. Tenemos espacios de convivencia, espacios que podemos disfrutar, espacios que podemos vivir. Esto es muy curioso porque esta calle nos lleva a un deprimido como de 2 kilómetros y es impresionante ir en un túnel en bicicleta, ¿no? Viendo a todos los, primero la entrada esta, ¿no? Viendo a todos los vehículos atascados ahí en sus 2 carriles y los ciclistas y los corredores y demás circulando libremente por estas casi ancho de 3 carriles. Entramos a un túnel, imagínense un túnel ciclista de 2 kilómetros de 3 carriles, es impresionante. Para concluir, ya vimos que la movilidad urbana sustentable impacta en términos de salud pública. Nos impacta en términos de contaminación, de efecto invernadero, de siniestros viales, de habitabilidad, de resiliencia y por ende en la calidad de vida. No podemos seguir postergando la implementación de políticas públicas integrales como las que hemos analizado. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de tener un lugar donde vivir, no solamente para las generaciones futuras, sino para las presentes. Muchísimas gracias. Bien.